de los distintos objetivos que persigue las marchas, que es el no pago a una deuda ilegítima que nosotros no hemos causado, la educación pública para todos, la renta básica y trabajo digno. Nuestra condena es marchar, día tras día, enlatados en vagones de metro, en transportes públicos que apenas no podemos permitir, pagar con nuestros salarios de mierda, como corderillos con destino a trabajos de mierda, temporales, precarios. De vuelta a casa nos han robado otro día más, sin tiempo para amar, para soñar, para crear. Eso es nuestra precariedad. Lo cotidiano se convierte en un yunco que poco tiene que ver con el verdadero fruto de nuestro trabajo. Nuestra condena es marchar. Desde que nos levantamos, sin apenas ganas ni motivación, otro día más, nos enfilamos directos a la oficina del empleo. El paro ya no es una amenaza. Para nosotros y nosotras nunca paramos. Superamos nuestro hastio en busca de esperanzas que nunca llegan. Lo sentimos. Hacer cola una vez más no te garantiza subsistir. Apretamos los dientes, nos tragamos la rabia y continuamos marchando de TT en TT. Nuestra condena es marchar, por tener acceso a lo esencial, de un banco a otro. Disculpen, pero no pienso vivir en la calle. Suplicarles no te garantiza quedarte con tu casa. Nuestra condena es marchar, por tener acceso a la educación, a la sanidad, a calentarnos en invierno, al comedor y a los libros del colegio, a los cuidados básicos de nuestros dependientes, a unos papeles que eviten nuestra deportación. Nuestra condena es marchar hacia fronteras asesinas, condenados y condenadas a marcharnos lejos de nuestra tierra, de nuestra gente. Nuestra condena es marchar de un sitio a otro. Aprendemos, inventamos, agudizamos el ingenio para sacar de donde hay, para conseguir no nos dan. Garantizamos un día más que no nos permitan seguir tirando. En ocasiones nos entra pánico. Todo esto que tanto nos avergüenza empieza a convertirse en una costumbre. Lo sentimos, la lista de espera de los servicios sociales tampoco te garantiza subsistir. Pero, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Barridos como el polvo nos han arrinconado. Tenemos muy clara su perversa estrategia. Necesita gente pobre y sumisa, que les cueste poco y les suplique mucho, que suma el pago de la deuda injusta, que les permita masificar sus beneficios. Un claro ejemplo es nuestro trato de libertad, de libre comercio que pretende sacar adelante la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, desde nuestro rincón, ese que nos ven desde las instituciones europeas, ni la troque, que no contabilizan en las cifras de la recuperación tan cacareada en el gobierno del PP y su súbdito de economistas, tertuarios y mercenarios. Eso que ahora los cómplices del capitalismo salvaje del PSOE tanto intenta reivindicar en un puñado de votos. De este rincón, que es mucho más que un dato en sus encuestas, marchamos. Marchamos, sin que nadie nos marche el paso, por nuestra dignidad, con un mensaje claro de solidaridad, de unidad, de apoyo mutuo, de autogestión, de reparto, de libertad y de justicia social. Señores, señoras, sustentadores del capitalismo y de nuestra miseria, venimos hasta aquí para quedarnos, para inundar sus palacios de gobierno, sus despachos, sus casas, sus días y sus noches, para convertirnos en su peor pesadilla, solo equivalable a la pesadilla que ustedes han convertido en nuestras vidas. Estamos haciendo un camino con esto propio, por eso la lucha es el único camino. Pues qué mejor forma de empezar que ver lo que está pasando en este país a menos de 1 metro de distancia. La policía contra el pueblo. Eso es importante, la policía mandada por los políticos intentando paralizar y que la voz del pueblo no se escuche. Pues tenemos que decirles alto y claro que la voz del pueblo no es ilegal y que nos van a escuchar ahora y siempre. Porque aunque ellos se empeñen, aunque ellos reciban órdenes, deben saber que estamos luchando por el derecho de sus familias y que ellos, al estar aquí reprimiéndonos, por un sueldo que consideran, están pisoteando el futuro de sus hijos, de sus padres, su sanidad, su educación y su propia vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir, porque somos más, somos mejores y tenemos razón. ¿Y qué es lo que ha hecho grande este movimiento en la lucha por la vivienda? ¿Qué es lo que le ha hecho grande? Pues no le ha hecho grande ni los grandes discursos, ni las grandes proclamas. Le ha hecho grande que tanto yo, como él, como la persona que pasa por ahí, es capaz de ser más fuerte que un banco, que es capaz de ser más fuerte que todo un Estado, y es capaz de ser más fuerte que todo el sistema capitalista. Y eso, el haber paralizado miles de desahucios, el haber conseguido que se cuestione en este país
la maldita propiedad privada que tanto daño ha hecho, que se cuestionen los miles de pisos vacíos y las miles de personas que hay en la calle. Eso es lo que nos ha hecho grandes y lo que nos va a seguir haciendo grandes. Y el día 22 debemos unirnos y debemos ver, con lo que estamos viendo en esta plaza, que los derechos no se piden sino que se conquistan, y que el pueblo debe arrastrar a los políticos a la voluntad popular, a la voluntad del 90% de la gente, a la voluntad de la persona que se levanta por la mañana a trabajar, a la voluntad del parado, del anciano y de la anciana y de las personas que no tienen sanidad pública, ni educación, ni vivienda. Y es así, y es así. Hay un ejemplo fundamental. Yo creo que tampoco es momento de enrollarnos por lo que hay, porque aquí lo importante es que seamos todos y todas. Aquí, en Madrid, el día 22 se van a jugar muchas cosas, muchas cosas. Se van a jugar quién a partir de ahora va a tener la legitimidad del debate político. Si los políticos en sus malditas campañas electorales, en las que no nos representan, o el pueblo, o nosotros, si nosotros conseguimos que los políticos hablen de los problemas que realmente les interesan, o van a seguir hablando de sus sueldos y de sus prebendas. Y aquí tenemos que estar, en estas plazas y en las puertas de los desahucios. Porque como se ha visto, en una problemática que tenemos actualmente, la plataforma afectadas por la hipoteca, si no entramos en sus casas, si no entramos en sus bancos, si no entramos en sus ayuntamientos, si no conquistamos su terreno, estamos perdidos. Y sobre todo, el mayor enemigo que tenemos es el individualismo, el egoísmo y el miedo. Ese es el mayor egoísmo. Y hay que tener una cosa clara, compañeros y compañeras, que el perder el miedo de ayer y de hoy a luchar es el perder el miedo a ganar. Sí se puede, compañeros. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muy buenas vecinas y vecinos, compañeras y compañeros. Mi discurso a lo mejor es un poquito más denso, pero es que hablar de la deuda no puede ser a lo mejor demasiado populista. Queremos primero dar la bienvenida anticipada a quienes nos visitarán en Móstoles el martes 18, que vienen caminando desde Extremadura y los pueblos de la Castilla-La Mancha, para traer el mensaje de dignidad a la clase trabajadora. Nos ha tocado hablar de un tema complejo como es el de la deuda. Complejo al menos aparentemente. A mí se me vino a la cabeza la tan comentada frase del millonario Warren Buffett: claro que hay una lucha de clases y la vamos ganando. En definitiva, las clases dominantes han decidido echarnos un pulso con puño de hierro y para tapar sus vergüenzas, que es en definitiva el origen de la llamada crisis. La crisis para nosotros y nosotras significa pagar más y trabajar más por recibir lo mismo o menos. Eso cuando no se torna en perder la vivienda o quedar endeudadas. Previamente han hecho varias reformas con el objetivo de facilitar el despido y engordar las filas del paro, para que presas de desesperación aceptemos entre un 10 y un 30%. No hace... Tenemos que recoger, porque si no se llevan las cosas. No, pero la culpa es que no estamos con el pueblo. ¡Pago del pueblo! ¡No es ilegal! ¡Pago del pueblo! ¡No es ilegal! Yo sí iba a hablar de renta básica, pero casi me dan ganas de hablar de la ley Mordaza, porque lo que ha pasado aquí es una vergüenza. Lo que pasa, compañeras y compañeros, que mientras esta gente no se dé cuenta de que esta estafa también les afecta a ellos, no lo vamos a conseguir. Entonces, tenemos que convencer también a esta gente de que esta estafa a ellos les afecta. Pero no pasa nada, porque el miedo va a cambiar de bando. No tienen cerebro. Bueno, en la cuña, os quería contar, os queríamos hablar de la renta básica. La renta básica nosotros la estamos pidiendo porque entendemos que es un derecho universal. Está contemplado tanto en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en su artículo número 3, que toda persona tiene derecho a una vida digna. Y ahora mismo en este país, mucha gente no tiene esa vida digna. Incluso gente que tiene un trabajo asalariado ya no está garantizado tener cubiertas nuestras necesidades básicas. La renta básica es universal, ¿vale? Es una renta básica universal para todos los ciudadanos.
Es una renta básica individual para cada uno de los ciudadanos y para cada uno de los individuos y no por núcleo familiar. Y es incondicional, no está sujeta a ninguna condición previa y no está sujeta no está vinculada a la vida laboral. Por lo tanto es un derecho universal que tenemos todos los individuos. El pasado 15 de enero presentamos una ILP, una iniciativa legislativa popular, y en el articulado de la ley la cuantía que pedimos para cubrir esas necesidades básicas es de 645,33 euros. Y es esta cantidad porque es el umbral de la pobreza según la Eurostat. La situación de este país es de emergencia social y es alarmante. Los datos hablan por sí solos. Tenemos 6 millones de parados, hay un 27% de desempleo, hay un 11% de paro estructural y en el año 2020 se prevé que va a haber un 20% de paro estructural. Es decir, el 20% de la población que quiere tener un empleo y un empleo asalariado no va a poder. Tenemos que entender que el mercado del trabajo y el mercado del empleo, tal y como lo conocemos hasta ahora, va a desaparecer y no va a volver a ser como hasta ahora. El 28% de la población en este país está por debajo, está en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza. Y eso es una vergüenza. Y tenemos que exigir a nuestros gobiernos que erradiquen eso. El recibo de la luz, por ejemplo, en los últimos 6 años ha subido un 63% y tenemos a un ministro de Economía que tiene la desfachatez de decirnos a todos que la factura de la luz ha bajado. Es una vergüenza, nos mienten a todos y nos tratan como ganado. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas, no tiene que comer, le desahucian. En este país los desahucios están a la orden del día. No puede pagar la factura de la luz. Uno de los datos es que hay, creo que son 4 millones de personas en pobreza energética. Cuando no tienes que comer, cuando no puedes pagar la luz, cuando no puedes pagar medicamentos, estás excluido completamente de la vida social y de la comunidad política. Y tenemos que recuperar ese derecho de ciudadanía que nos están intentando quitar a través de la pérdida del empleo asalariado. Por tanto, y para finalizar, un par de cosas de cómo articular y cómo hacer posible una renta básica. Una renta básica estatal y universal para todos los ciudadanos es posible. Los recursos existen y la riqueza hay que repartirla, pero hay que repartirla de una manera justa. Es necesaria una reforma fiscal integral, contundente y valiente. La reforma fiscal, lo que no es justo y lo que no le entra en la cabeza a nadie decente es que el capital está gravado en un 1%. Los beneficios que tienen las empresas, a lo mejor en el mejor de los casos, pagan un 1% a través de la SICAP. Sin embargo, el rendimiento del trabajo en un salario muy normal de unos 18.000 euros al año está gravado en un 14%. Es decir, los que más tienen como mucho pagan un 1% y el resto de la gente estamos soportando este sistema y nos están gravando sobre el rendimiento de nuestro trabajo. Por lo tanto, es necesaria una reforma fiscal integral. Y luego tenemos a un ministro, no recuerdo quién, que tiene la vergüenza de decirnos que han implementado una norma maravillosa que los salarios por debajo de 12.000 euros están exentos de pagar IRPF. 12.000 euros al año. Es muy fácil decir eso cuando se tienen 20 millones de euros en una cuenta en Suiza. Y para terminar, bueno, nosotros como el Movimiento contra el Paro y la Precariedad estamos, pues nada, en el proceso ya casi de empezar a recoger firmas. Necesitamos 500.000 de firmas, como la plataforma por afectados a la hipoteca, necesitamos 500.000 de firmas. Es muy complicado. Por lo tanto, necesitamos manos, necesitamos ayuda, necesitamos recursos. Hemos lanzado un crowdfunding para lanzar recursos porque necesitamos imprimir los pliegos. Y los ciudadanos, pues bueno, tenemos las herramientas que tenemos y normalmente tienen muchas más trabas que desde el Parlamento. Por lo tanto, bueno, os invito a que participéis de esta iniciativa y sobre todo, y lo más importante, somos más.
somos decentes, somos mejores que ellos, tenemos que estar organizados y el sábado 22 tenemos que ir todos a Madrid. ¡Sí se puede!